¿verdad? Ponte de pie, vamos a ponernos en las manos de Dios para la enseñanza de esta noche, pidiéndole a Dios que hoy hable a nuestros corazones, pidiéndole a Dios que Él ponga una gran semilla, algo que dé fruto, algo que te haga cambiar a ti y a mí, y que sean como vitaminas que aceleran nuestro crecimiento espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, necesitamos tu ayuda, necesitamos crecer, necesitamos, Señor, estar fuertes espiritualmente, necesitamos madurar, y esto solo va a suceder si tú hoy nos hablas al corazón. Bendice nuestras vidas con una gracia especial, Señor. Permite, mi Dios, que tu palabra cumpla su propósito, porque tu palabra cuando va no vuelve vacía, Señor. Tanto los que están aquí como los que están en internet, Dios, sean edificados esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor. Todos nacimos con un propósito. Todos venimos a algo, a esta tierra. ¿Sí? No solo un propósito, sino varios propósitos. Pero hay un propósito que tenemos desde nuestra fecundación. Desde ese momento hay un propósito que debemos cumplir. Y que solo si hubiera alguna enfermedad no se cumpliría lo suficientemente bien. Y ese propósito es crecer. Crecer. ¿Sí? Desde el vientre de nuestra madre hemos crecido. Hay quienes no crecieron lo suficiente como para nacer. Hay quienes crecieron muy poco por alguna enfermedad. Pero el propósito general es crecer. Cuando hay un nacimiento, un nuevo nacimiento, hablando espiritualmente, también nuestro propósito es crecer. Tristemente, muchas veces no ponemos mucha atención en ese propósito, que es el crecer. Y nos convertimos, ¿sí?, en niños espirituales por siempre. Por siempre. No pasa nada con nuestras vidas. ¿Sí? Dejamos de crecer. Porque crecer espiritualmente tiene mucho que ver con nuestras decisiones. Tiene mucho que ver con lo que yo quiero de mi vida espiritual. Qué tan lejos o qué tan cerca estoy de Dios depende de mí. No depende de Dios, depende de mí. Yo soy quien tiene que buscarlo. Él ya dio su vida por nosotros. Jesús vino a esta tierra, murió para que tengamos ese nuevo nacimiento. Pero una vez que nos acercamos a Jesús, tenemos como propósito crecer. Crecer. Pero hay quienes pasan mucho tiempo y no crecen. Solo imagínate a un hombre de unos 60, 70 años, imagínatelo con pañal y biberón. ¿Sí? No es normal, ¿verdad? Si nos pudiéramos ver espiritualmente, descubrirías a muchos con pañal y biberón. A muchos, y tal vez ese seas tú. Y qué triste no crecer. Creer que todo el mundo espiritual se trata de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador y ya. Y ya, no pasa nada. Y es muy triste porque entonces, viviendo en esta tierra, siendo peregrinos, terminaremos sufriendo. Tendremos muchos problemas por causa de inmadurez. Una persona que no madura se mete en problemas una y otra vez y otra vez y otra vez. Tiene problemas con todo el mundo porque no maduró. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1, versículo 25. Vamos a poner primero en contexto. Es que Dios, el apóstol Pablo está hablando sobre Dios y cómo lo más insignificante que pudiésemos pensar de cualidades y atributos de Dios son lo mejor en esta tierra.
Dice el versículo 25, dice, ese plan ridículo de Dios, el plan, piensa, lo más ridículo de los planes de Dios, ¿sí? Lo más ridículo, dice, es más sabio que el más sabio de los planes humanos. O sea, un día que Dios estuviera, vamos a suponer, no pasa, pero que Dios estuviera de flojera y su plan más ridículo, ¿sí? Ni a Einstein se le hubiera ocurrido. Así es Dios. Dice, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Verso 26, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Ay, esas ideas de Dios. Dios escoge, mira, si tú te sabes escogido de Dios, ¿sí? Tú eres de lo ridículo del mundo. Y Dios te escogió y Dios me escogió. ¿Sí? Dios nos escogió porque así son los planes de Dios. Al que el mundo no escogería, Dios lo escoge. ¿Sí? Y entonces dice que Él eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Dios nos escogió, amado. Dios nos escogió. Pero fíjate, ¿sí? Viendo las palabras que dice la NTV, todas las traducciones tienen palabras que yo buscaba y dije, ¿cuál es la que menos nos ofende, verdad? Para que no suene tan duro. Pero si Dios nos escogió, siendo lo ridículo de este mundo, para avergonzar a los que se creen sabios, quiere decir que en el proceso de ser un ridículo para el mundo, a ser alguien que avergüenza a los sabios, tengo que crecer. Tengo que crecer. Si escogió las cosas que no tienen poder, esos somos nosotros. Nos escogió sin poder. Así venimos a Cristo sin poder, para después manifestar más poder que los poderosos. Entonces, en ese proceso entre estar sin poder a tener el poder del Espíritu Santo, hay un proceso de crecimiento. Debemos mejorar. Dios nos llamó no para que nos quedemos donde estamos. Dios te llamó para ser mejor. Dios te llamó para que no te conformes. Dios te llamó para que crezcas, para que seas diferente. ¿Sabes? Tristemente, muchos quieren ser bendecidos sin crecer. Cuando éramos bebés, estábamos en una cuna y lo único que teníamos que hacer era llorar para que vinieran y nos dieran la comida, llorar para que nos cambiaran los pañales y nos limpiaran la cola. ¿Sí? ¿Verdad? Era todo lo que teníamos que hacer. Llorar. Pero no nacimos para quedarnos en una cuna. No nacimos para quedarnos en solo llorar y llorar y llorar. No nacimos para eso, pero muchos nacen en el Espíritu y creen que tienen que permanecer siendo iguales. Dios no te llamó a que sigas siendo el mismo. Dios te llamó para que tú pongas en ridículo a los más poderosos, para que tú seas más sabio que los que dicen tener conocimiento. Dios te llamó para crecer, no para ser el mismo. No para estar en una cuna espiritual, no para llorar y llorar. Hay quienes pasan 10, 15 años en una iglesia y sus desplantes más espirituales son decirle a alguien más, ora por mí.
Eso es lo más espiritual que hacen. Eso es como llorar en la cuna. Dios no quiere que nos quedemos en pañales espirituales. Dios no quiere, no te puede dar las bendiciones grandes si tú te aferras a la cuna. Todos tenemos que cambiar. Cambia nuestra forma de hablar, amados. Hay muchos que siguen duro y dale con las groserías. Un cristiano que dice groserías es un cristiano en pañales. Así. Un cristiano que no cambia su forma de hablar se quedó en pañales y biberón. Sigue siendo alguien que no quiere crecer, que llora en la cuna, que los problemas lo agobian. Se queda ahí. Si cambia todo. Cambia nuestra forma de ver la vida, cambia nuestra forma de vestir, amados. A lo mejor Dios te llamó con vestimenta de reggaetonero, pero no vas a llegar a los 60 años con el pantalón acá colgado. No vas a llegar así. No, Dios nos llamó a cambiar. Sí, a lo mejor te llamó lleno de tatuajes, pero ya siendo cristiano, solo un cristiano inmaduro corre detrás de los tatuajes porque sabe que las marcas las inventó el diablo para intentar imitar el sello del Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas hacemos que son de niños? Es tiempo de crecer. Dile ahí a tus vecinos, es tiempo de crecer. Y dile, creo que el pastor trae muchas piedras hoy. ¿Alguna vez has pensado que tú tienes que llegar a ser el hombre o la mujer que Dios desea? Dios desea algo en ti. Algo tiene que pasar contigo y Dios tiene un deseo respecto a ti. Dios piensa en ti. Todos los días Dios te ve con amor. Todos los días Dios piensa en su plan, en ese plan de crecimiento. Dios piensa desde que estás en la cuna espiritual hasta que eres maduro. Así como nosotros los que ya hemos sido padres, ¿sí? Cuando nace nuestro primer hijo, ¿cuántos planes despiertan ilusiones? Cosas que antes no pensábamos se despiertan. Y uno tiene sueños, tiene ilusiones, tiene planes y uno compromete todo su ser, ¿sí? Su tiempo, su esfuerzo, su dinero, buscando que ese hijo cumpla esos propósitos que uno cree que tienen. Ahora, Dios no cree que tienes un propósito, Dios sabe que tienes un propósito. Y Dios todos los días te ve y todos los días quiere que tú crezcas. Y todos los días quiere que poco a poco dejes de ser niño, que pases a ser un adolescente espiritual, que después pases a ser un adulto espiritual. Todos los días Dios quiere que te vuelvas en alguien que puede avergonzar a lo más sabio, alguien al cual Dios pueda usar con tanto poder como para mostrarle a los poderosos de la tierra que Dios vive en ti. Dios quiere eso, pero no puede hacerlo. Dios no puede entregarle una metralleta a un bebé. No nos puede entregar esos poderes que vemos en el Antiguo Testamento. Recuerdo aquel mago que veía al apóstol Pedro, cómo fluía el apóstol Pedro y aquel estaba impresionado. Dijo, te doy una ofrenda, ¿verdad? Pero dame de tu poder. Estaba maravillado con lo que pasaba con el apóstol Pedro. Maravillado. ¿Cuándo vamos a ver esas cosas? ¿Cuándo vamos a poderle decir al paralítico simplemente, sí, dame la mano, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate? ¿Te das cuenta que ahora hacemos oraciones largas y decimos, Señor, sánalo, Señor, por favor? Y empezamos así. Pedro no hizo eso. Pedro dijo, levántate. Punto. No había más, eso era poder fluyendo. La sombra del apóstol Pedro era suficiente para sanar a los enfermos. Los trapos que tocaba el apóstol Pablo
eran suficientes para llevarlos a los enfermos y que sanaran. Ancianos espirituales, maduros espirituales. Nosotros debemos crecer, amados. Debemos ser la persona que Dios desea que seamos. Dijo esta frase Hudson Taylor: no son los grandes hombres los que transforman el mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. Es así. La diferencia entre la gente que está en el mundo y nosotros debe ser Dios. Pero a veces estamos tan deseosos de nuestra mamila y nuestra lechita que no marcamos ninguna diferencia. Qué importante es que mi fe se vaya fortaleciendo. Hay unas cosas que debemos aprender sobre la fe, porque lo que determina mi crecimiento espiritual es la fe. Eso es lo que determina y eso es lo que está en juego cuando tengo una prueba por parte de Dios, y eso es lo que está en juego cuando tengo una tentación de parte del diablo, la fe. Eso es lo que me va a hacer madurar o detener mi crecimiento. ¿Qué es lo que debo saber de la fe? Número uno, que la fe es un regalo. La fe es un regalo. La fe no es algo que yo voy a producir. Es un regalo de parte del Señor. Romanos 12, versículo 3. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fue Dios quien repartió la fe. Y a todos nos tocó una medida. A todos. Todo el que viene a Jesucristo y acepta a Jesús como su Señor y su Salvador, recibe esa medida de fe. Fuimos equipados inmediatamente. Inmediatamente Dios nos regaló una medida de fe. Dijo: ahí está. Y todos partimos de la misma medida y todos estamos ahí. Ahí comenzamos todos y desde ese momento somos bebés espirituales. Bebés espirituales. Segunda verdad que debo saber sobre la fe es que soy un mayordomo de la fe. Soy un mayordomo. Me dieron la misma medida, nos dieron a todos. Yo tengo que hacer, un mayordomo, ¿sí?, lo que hace es que va a administrar las cosas de su dueño, de su amo, y las tiene que multiplicar. Tiene que hacer, si fueran riquezas, que esa riqueza sea más grande. Nosotros en esta tierra somos mayordomos, amado. Somos mayordomos de Dios. Y aprende esto: las finanzas que vienen a tu vida es porque Dios te las pone en tus manos para que tú las multipliques. ¿Sí? Dios puso fe en tu vida para que tú la hagas crecer. Todo lo que Dios te dé es para ser multiplicado. No podemos quedarnos. Miren, a veces las iglesias que son de muy poquitos miembros, nosotros estuvimos ahí cuando comenzamos, recuerdo éramos 7 y yo les decía: hey, esto va a crecer. Pero yo platicaba con pastores y ellos decían: no, es que no es de Dios, las mega iglesias, eso no es de Dios. Y ¿sabes qué? Todo lo que Dios te da es para que crezca. Todo. ¿Dónde veo yo esto? Mira, son dones que Dios nos da. La fe es un don, pero la palabra de Dios nos habla sobre la parábola de los talentos, que está en Mateo 25. Y dice, el versículo 14, dice: el reino de los cielos es. Di conmigo: el reino de los cielos es. Son palabras de Jesús. Y comienza a comparar el reino de los cielos. Dice: el reino de los cielos es como. Y habla de un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Les dejó sus bienes. Eso es lo que hace Dios. Nos entrega sus bienes, sus dones, sus talentos. Nos entrega cosas que nosotros tenemos que multiplicar. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, a uno
a uno, dice aquí, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero, cada vez que la Biblia tiene un pero, santo Dios, en el pero viene el relajo. En el pero viene el relajo. Dice, pero, verso 18. El que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Los que no crecen espiritualmente toman su fe y la esconden. Es más, que nadie se entere que soy cristiano, que nadie se entere que voy a la iglesia. A mí me gustan las fiestas, me gusta parrandear, me gusta pasarla bien, que nadie se entere y esconden su fe. Recuerdo al apóstol Pedro cuando escondió su fe, cuando negó al Señor. Y cuando él lo negó, cuando le dijeron, es que él es de sus discípulos porque habla como ellos. Y entonces dice la Biblia que se puso a maldecir. Entre groserías escondió su fe. ¿Cómo estás escondiendo tu fe? Entre groserías, enojos, falta de perdón. Y vamos escondiendo la fe y cavamos. Y escondemos la fe. Este hombre cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pero dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor va a arreglar cuentas con nosotros. Tantas cosas por las cuales nos va a preguntar. Es cierto, si Jesús es tu Señor y tu Salvador, no te preocupes, vas a ser salvo. Si es tu Señor, tu único y suficiente Salvador. No te preocupes. Pero los cristianos también vamos a pasar por un juicio. Y no es un juicio para ver si eres salvo o no. Es un juicio para ver tus obras. ¿Sí? Y va a tomar todas nuestras obras el Señor y las va a poner en fuego. Y lo que quede es lo que hicimos bien. Y dice que muchos sus obras van a ser como hojarasca. ¿Qué pasa si tomas la hojarasca y la pones en el fuego? Se quema toda. No queda nada. Nada. Pero sabes, si tus obras son de fe, son de madurez espiritual, van a ser como oro, que cuando las metan al fuego, van a ser refinadas. Van a ser refinadas. ¿Sí? Porque no te creas que en el cielo todos son iguales. No, no. No me puedo comparar con el apóstol Pablo. ¿Sí? Y decir, ay, de lo que se trata es que seas salvo. No. Yo a veces he escuchado que dicen, no, cuando esté en el cielo yo le voy a preguntar a Pablo. Y dicen, no, hombre, quién sabe si lo veas. Sí, sí. Para platicar con Pablo hay que estar en la misma fila de Pablo, ¿no? Creo yo. Creo yo. Imagina el trono de Dios. Hay una zona donde seguramente está esa nube de testigos de la que habla Hebreos 12, ¿sí? Que no es otra que Hebreos 11. La nube de testigos, y entonces ves ahí esos generales, esos que su fe los hizo trascender. Y ahí están. Pero hay otros que sus obras no alcanzaron para nada porque fueron niños espirituales. Cuando el Señor vino a hacer cuentas con ellos, en el verso 20, dice que llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. He ganado, he crecido, he logrado la meta, lo he hecho. Y entonces, claro, el Señor habló muy bonito de él, ¿verdad? Y lo bendijo.
Y le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y lo mismo sucedió con el de 2 talentos. Y el Señor también lo felicitó porque le había dado 2, hizo otros 2. Verso 24, nuevamente, pero. Los que no maduran son los del pero. Pero, verso 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Sus argumentos son de alguien que no conocía a su Señor, que era distante de su Señor, no tenía intimidad con su Señor. Él vino con unos argumentos. ¿Te das cuenta que todos los que caminan su vida en la carne se dedican a echarle la culpa a Dios o al Señor? ¿Sí? Adán, la mujer que tú me diste, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y Saúl, ¿qué hizo? Lo vimos el domingo. Saúl le echó la culpa a Samuel. ¿Qué hace? ¿Qué hace este? Le echa la culpa al Señor. Le echa la culpa, Señor, te conocía que eres hombre duro. Pero dice, te conocía. Y el Señor lo está escuchando. Lo está escuchando y dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Ve la respuesta del Señor. Me gusta. Verso 26. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Verso 27. Dice, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea que el Señor siempre en todas las áreas de tu vida, el Señor quiere que crezcas, el Señor quiere que seas mejor. Esa es la voluntad de Dios. Él quiere que crezcas, jóvenes. El Señor quiere que hagan su carrera de universidad. El Señor quiere que tengan un buen trabajo. El Señor quiere que prosperen. El Señor quiere que les vaya bien. El Señor quiere. Pero como no conocemos al Señor, nos aventamos rollos como los de este tipo. Conocía que eras duro. ¿Qué conocías? ¿Qué conocías? La gente que no crece cree cosas sobre Dios que no son ciertas. No tienen un conocimiento de Dios. Dios quiere que crezcamos. Dios lo quiere. Tercera verdad sobre la fe. La fe nos es dada con un propósito. No solo para ser salvos. No. Dios no quiere chabelos espirituales. Sí, saben quién es Chabelo, ¿no? Ya no sale en la tele, pero salió como 50 años, ¿verdad? ¿Y qué era Chabelo? Supuestamente era un niño que creo que de como 10 años, ¿no? Pero el tipo ya tenía 80 y salía con pantalones cortos y hacía voz de niño y era el más conocido. Pero hay muchos chabelos espirituales. Pasa el tiempo y todavía están intentando con Dios hacer catafixias. Señor, si yo hago esto, ¿me lo catafixias por mi bendición? Y Dios dice, no me conoces. No me conoces. Si voy el domingo, arreglas mi matrimonio, no me conoces. Dios no hace catafixias. Dios no hace catafixias. La fe se nos dio con un propósito. Mira lo que dice Efesios 4, versículo 11. Este es el propósito. 4:11 de Efesios. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. De esto mencioné hace poco en una predicación. Estos son los dones de Cristo que muchos desprecian. Los dones de Cristo. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. ¿Y sabes que está de moda tirarle en redes sociales a los dones de Cristo?
son unos vividores, se hacen millonarios. Y mira, con tal de no comprometerse con Dios, échale la culpa a los dones de Cristo. Los dones del Espíritu Santo son los de Corintios, 9 dones del Espíritu Santo, pero estos son los dones de Cristo. Estos son dones de Cristo con una finalidad. Ahí dice, verso 12, por favor. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Ay, pastor, es que usted todo el tiempo nos está diciendo y luego dice de los que llegamos tarde y es que luego nos regaña porque solo soy un poquito enojón y maldiciente. Ay, salí un poquito coqueto. Ay, esto. Hey, esa es mi misión. Es que, pastor, usted no se exhibe. Hey, es mi misión. Tengo que hablar. Tengo que llevarte al punto donde hagas las obras de Dios. Eso es lo que estoy haciendo ahorita. ¿Sí? Pero, ay no, mejor en la casa nos reunimos 4 y hacemos un estudio. Sí, un estudio que no va a tener el don de Cristo. Ay, pero es que vamos a hacer ahí una votación. Y nos reunimos, ¿verdad? Y votamos y entonces me reúno con Pelón, con Charlie, con Lucas, con Annie y hacemos la votación. ¿Y qué creen? Salió Lucas. Pero no es un don de Cristo. ¿Sí me explico? ¿Cuántos grupos son así? Y al Matías, díganme qué pasó con el Matías. Tiene una gran historia y fue un mártir, pero no volvió a salir en la Biblia. ¿Algo nos querrá decir el Señor? ¿Que no se escoge a la suerte? ¿No es nos reunimos 10 y votamos por uno? No. Es un don de Cristo. Un don de Cristo. Todos necesitamos un don de Cristo. Y estos son 5 dones de Cristo. Y ellos tenemos una responsabilidad dentro de nuestras obras. Aparte de todas las que hago yo como ciudadano del cielo y ciudadano de a pie, también va a decir, a ver, ahora tus obras como pastor. Y va a tomar todas mis obras como pastor y serán hojarasca, o serán madera, o serán oro, o serán plata, pero voy a ser juzgado porque esa es mi responsabilidad. ¿Sí? Yo digo, pobrecitos de aquellos que todo el tiempo nada más están, es que Dios te ama, haz lo que quieras, Dios te ama, y no los conducen a hacer las cosas que Dios dice. No va a ser fácil pasar por ese tribunal de Cristo. ¿Sí? Tenemos una responsabilidad. Por eso todo aquel que quiere madurar espiritualmente necesita tener un pastor. Pero es que soy profeta. Hace muchos años conocí a un joven que vino a invitarme para que fuera yo a predicar en un grupo que él tenía. Y le dije, bueno, ¿y quién lo está pastoreando? Dice, no, nadie, porque yo soy el profeta. ¿Y quién te ungió? Era un joven como de unos 17 años. ¿Quién te ungió? No, es que Dios me dijo. ¿Quién te ungió? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién responde por ti? Y me dijo, no, usted es de la vieja guardia, ya no lo quiero invitar. Que claro que soy de la vieja guardia. Soy de la guardia de hace 2000 años. Soy de los viejos que todavía predican lo que enseñó el Señor Jesucristo. Se fue indignado el muchacho. Indignado. Me dijo después, me mandó un mensaje en Messenger como 3 años después. Dice, es que usted no entendió el propósito. Dios lo iba a llevar a nuestro lugar para que usted me ungiera como pastor. Ah, caray. ¿De dónde salió eso? Avísame. Avísame. ¿Qué locuras nos inventamos? ¿Sabes por qué muchos buscan ser ungidos por un pastor internacional? Porque el pastor no los conoce. El pastor nada más dice, tienes un llamado pastoral.
pero no conoces su carácter. No conoces su carácter, y para ser un don de Cristo, uno es ungido en el momento en que Cristo quiere, cuando el carácter maduró. Y a veces sucede con jovencitos de verdad, muy chavitos, y Dios los unge. Dios los unge, no es un asunto de edad, es un asunto de llamado. Pero sabes, dice el verso 13, perdón, todavía sigo en el 12, para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y luego ve lo que dice el verso 13, dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos, ¿sí? Continuará hasta que todos alcancemos tal unidad, número 1, unidad de nuestra fe, número 2, conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros. 3, unidad, conocimiento de Cristo y madurez. 3 cosas que solo se pueden desarrollar a través de los dones de Cristo. 3 cosas. Esto es crecer, alcanzar la unidad en la fe. ¿Cómo puedes alcanzar unidad si no te quieres congregar? La unidad se alcanza aquí, todos somos muy diferentes y somos piedras vivas. Y nos lastimamos unos a otros y nos vamos acomodando, y la fe se va amoldando hasta que seamos uno en fe. Y ese es un proceso que dura toda nuestra vida hasta que Cristo venga. Tenemos que crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. El conocimiento del Hijo de Dios. Por eso Pablo oraba cuando escribe a la iglesia de Éfeso. Dice, yo oro por ustedes, que venga sobre ustedes un espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Dios. Del conocimiento de Dios. Eso es crecer. Conocer a Dios. ¿Sí? Y madurar. Que seamos maduros en el Señor. Escucha lo que es madurez. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Tenemos que crecer o no? ¿Te imaginas el tamaño de Cristo? Yo creo que no le llego ni al talón. Y Cristo dice, crece, crece, llégame a la estatura, yo Señor. Sigue creciendo, no te desanimes. Cada día mejor, cada día más maduro, cada día más grande, cada día mejor. Tenemos que medirnos con Cristo, no medirnos con el más pecador de la iglesia. Porque luego nos comparamos con el peor, ¿verdad? O sea, somos bien listos. ¿Sí? Y decimos, ay, ¿por qué juzgan mi pecadito? Pues si fulano está peor. No, no te compares con fulano, compárate con Cristo. Con Cristo. Porque es ahí donde tenemos que crecer. Verso 14, ve lo que es madurez. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de enseñanzas. Sí, esos que vienen y les dicen, no, acaban de abrir una reunión allá. No, hombre, allá liberan a los endemoniados así. Y los niños dicen, ay, yo quiero ir. Yo quiero ir. Y ahí andan buscando donde hay una enseñanza que los emocione. Y dicen, ah, inmaduros, inmaduros. Es que en tal iglesia va a venir un super profeta. No, Samuel se queda corto. Este que va a venir, wow, es el mejor. Si fuera el mejor, casi no llega gente. Porque un verdadero profeta muestra dónde está el pecado. Y caen mal. Caen mal. ¿Tú crees que yo le caigo bien? Hace 7 años le dije a una persona, apenas me dijo, yo no estaba en mi memoria, me dijo que el Señor le dijo a través de mí, 7 años te voy a probar. Una palabra dura. ¿Tú crees que uno se siente bien emocionado de decir cosas así? Y esto me lo dijo hace unos meses.
7 años de porra, 7 años duros. Me dijo, pero usted me dijo, pastor. Yo digo, ay, que hubiese querido decirte otra cosa. Ni siquiera me acordaba. Dios es tan bueno que me borra el cassette de ese tipo de cosas, ¿no? Cosas tremendas. No te emociones. No te emociones. Ay, es que en tal lugar, no, allá son lo máximo. Los niños, a los niños hace años, cuando yo era un adolescente, hace 2 años, abrieron un lugar en Ciudad de México que se llamaba Reino Aventura. No, hombre, todo el mundo quería ir a Reino Aventura. Todo el mundo quería ir a ese lugar. ¿Sí? No era otra cosa que una feria grandota. Pero todo el mundo quería ir. Los niños rápido le decían a sus papás, quiero ir a Reino Aventura. Quiero ir ahí, quiero ir ahí. Y muchos chamacos fuimos. Después, como ya no pegaba tanto, porque vinieron otras atracciones, entonces dijeron, vamos a comprar la franquicia de Six Flags, ¿verdad? Y pum, otra vez y otra vez la nueva chamacada se emociona y dice, vamos, y ya trajeron tal juego y tal, donde, bueno, bajas con el corazón casi paralizado y los pelos así, ¿verdad? Donde sientes que vuelas y se emocionan. Y es que ya abrieron este lugar de moda y los chamacos, las mentalidades de chamacos dicen, vamos. Esto pasa con las iglesias. A los que no saben y no les importan los dones de Cristo, van y buscan donde parezca más emocionante, donde parezca mejor, donde esté más divertido, donde sucedan cosas divertidas. Pero aquí dice que cuando tengamos la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, ¿sí? Cuando seamos maduros, ¿sí? Nosotros ya no vamos a andar como niños arrastrados de un lado a otro, empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Escucha esto. Mentiras tan hábiles. Gente que quiere engañar a las ovejas. Qué triste es que empiezan muchos movimientos espirituales, entre comillas, con ovejas de otras iglesias. Les dicen cosas que parecen verdaderas. Vente, acá está el superapóstol, el ungido, vente. Y solo se pone en evidencia nuestra inmadurez. Es que ya no me siento bien en la iglesia. Es que ya no, es inmadurez. ¿Qué hacen los niños cuando los llevas a un lugar que no les gusta? ¿Qué hacen los niños? Ya me aburrí. Y si el niño es machetito, el niño empieza, ya me quiero ir. Y el papá le dice, espérate, ya me quiero ir, espérate, ya me quiero ir. Malcriado, ¿verdad? Ya me quiero ir, ya me aburrí, ya me quiero ir. No ha crecido. Cuando sale uno de viaje con los niños, cuando mis hijos eran chiquitos, si salíamos a carretera apenas lleva unos 5 minutos y ya vamos a llegar. No, hombre, falta mucho. No digas ya vamos a llegar. ¿Sí? Me reí mucho, creo que fue la primera vez que llevé un grupo más o menos nutrido de hombre a hombre cuando era en Irapuato. Y íbamos 3 vehículos. Y entonces salimos a carretera, paramos a desayunar aquí antes de Ixtlahuaca. Y luego seguimos en la carretera y apenas llevábamos, a lo mejor después de desayunar, unos 20 minutos y llevábamos unos radios y del otro vehículo me dicen, pastor, ¿ya vamos a llegar? Dije, traemos hombres y no saben dónde es Irapuato, no, ni siquiera investigaron cuánto tiempo hacíamos.
¿Ya vamos a llegar? No, no vamos a llegar. No vamos a llegar. Pastor, es que necesitamos parar al baño. No, no vamos a parar al baño hasta que ya vayamos llegando a Querétaro. Cuando llegamos a la gasolinera, se acercó uno de ellos y me dijo, ay, pastor, es bien duro. Le digo, no, los trato como hombres. ¿Cómo que acabamos de salir y ya necesitan ir al baño? ¿Cómo es eso? Ya después aprendieron la ruta. Se dieron cuenta que hasta que pasamos la mitad del camino, entonces pueden bajar a comprar un refresco, pueden bajar al baño como hombres. Los niños, te paras porque te paras, porque si no te mojan el coche. Mucho cuidado con esto. Madurez es que no te anden emocionando, que no te saquen del lugar, que no te alejen del don de Cristo que Dios puso para que te edifique. ¿Sabes? Cuando vemos estas tres verdades sobre la fe, tenemos que aprender que entonces esa fe que Dios nos dio, eso que es un don, un regalo, y que tiene un propósito y que se lo tengo que entregar al Señor más fuerte, esa fe la tengo que ejercitar. Tengo que trabajar con esa fe. ¿Y cómo comienzo? ¿Cómo hago que empiece a crecer esa fe? Todo comienza obedeciendo. Acabo de terminar con los hombres un estudio de 3 semanas, 3 pruebas que pasó Abraham para fortalecer su fe. ¿Sí? Y vimos cómo es necesario comenzar a obedecer desde lo más pequeño, lo chiquito. Lo chiquito. Díganles que no puedo ahorita contestar, por favor. Tenemos que comenzar a obedecer hoy. Lo más pequeño. ¿Sí? Si tú fueras al gimnasio el día de hoy y nunca has ido, no te van a dar una mancuerna muy pesada. Te van a dar de esas que hasta parecen como de plástico, de esas chiquititas. ¿Verdad? Y vas a decir, ay, no pesa nada. No, no, haz las repeticiones para que veas que cada vez que le vas dando, está pesando más. ¿Sí? Poco a poco comienza a obedecer. Las 3 pruebas que les enseñé a los hombres fueron las siguientes. Número 1, dejar lo que uno tiene para ir a donde uno no sabe. Eso es una prueba de fe. Segunda prueba, soportar la prueba del tiempo. El cumplimiento de la promesa se va a tardar el tiempo que Dios quiera. ¿Sí? Y número 3, el gran sacrificio. El gran sacrificio fue la prueba más grande que pasó Abraham. Pero antes tuvo que dejar su tierra y su parentela para poder llegar al gran sacrificio. Poco a poco, pero creciendo, creciendo. Tenemos que crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y hay un camino, miren, si hablamos de obediencia, ¿sí? Voy a comenzar a aterrizar el avión. Me hicieron una broma por ahí en Facebook, que no es broma. Me dijeron, cuando el pastor, me etiquetaron, cuando el pastor dice ya voy a acabar y se tarda media hora. Y yo le respondí, ¿cómo media hora nada más? No es nada, ni tan solo 1 hora, dijo el Señor, y yo soy bíblico. ¿Cuál es el nivel más bajo de mi obediencia? Y que el título no me va a gustar. Cuando yo hago solo lo que se me pide, soy un siervo inútil. Eso es en el reino de los cielos. Lucas 17:10, por favor. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, ¿sí? Cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Fíjate, en el reino de los cielos, una obediencia del 100% me convierte en un siervo inútil. Oh, ¿verdad que el título no está muy... Se oye más padre, apóstol de Jesucristo, siervo del Señor, siervo inútil. ¿Estás oyendo, iglesia? Que la agarró, la agarró.
Siervos inútiles somos. Solo por hacer lo que vamos aprendiendo. Si el Señor nos dijera esta noche, nos dice, perdona a tus enemigos, bendice a tus enemigos, ama a tus enemigos. El solo hacer eso, soy un siervo inútil. Solo eso. Hoy nos está diciendo, crece. Si comienzo a crecer, me convierto en un siervo inútil. Qué feo suena. Qué feo suena. Solo hacer lo que se nos ordena. Solo hacer eso. Un día alguien me dijo, pastor, es que no le veo sentido que haya una reunión de viernes. Pues si la de los domingos, el Señor nada más dice que una vez a la semana. Sí, una vez a la semana es para los inútiles, para los siervos inútiles. Pero 2, no, ya la segunda ya la doy de corazón. Se oye feo. Se oye feo. Es que la Biblia dice diezmo. Ok, 10% es para siervos inútiles. Diezmo y ofrenda es para los extraordinarios. El reino de los cielos funciona así. Y debemos siempre ir más allá. Más allá. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? Jesús quiere que tengamos una fe extraordinaria. No que seamos inútiles. El inútil se puede quedar siendo inútil toda la vida. ¿Sí? Me dio mucha risa, estaba viendo un video, estaba viendo las noticias. ¿Sí? Ya sabes, te avientan de todo, ¿no? Y entonces estaba viendo las páginas de noticias y de repente veo una que era de unos premios que acaban de entregar, premios de la música. ¿Sí? No me acuerdo ni cómo se llaman los premios. Y entonces están presentando a la ganadora del premio y es esa mujer que canta ¿Me estás oyendo, inútil? ¿Sí? Y entonces me dio mucha risa porque el micrófono está como para un tipo de mi tamaño. Y entonces pasa ella y ella es así. Porque pasa y el micrófono le quedó acá y el micrófono no se podía bajar. Y entonces dice ella, pues espero que se escuche. Y entonces un cantante famosón se da cuenta de eso y el cantante famosón se levanta de entre el público y viene y toma el micrófono porque no tenía para ajustarse y lo inclina para que esta mujer pueda hablar. Y este video lo vi hoy en la mañana y la mujer le dice, inútil. Y me dio mucha risa porque yo sabía que iba a predicar esto. O sea, solo el solucionar un problema no era una gran obra. Nosotros a veces le damos al pobre y queremos un diploma. ¿Sí? Vengo y lavo la alfombra y quiero que el pastor diga el domingo, amados, pónganse todos de pie porque fulanito de tal lavó la alfombra. ¡Wow! No, esta mujer cuando él vino a ayudarla volteó y le dijo, inútil. Y me dio mucha risa, dije, a lo mejor yo estoy pensando, Dios, dame un reconocimiento, un diploma, Dios, yo predico, le echo ganas, Señor, esto. Y el Señor voltea a verme y dice, inútil. Bajo este contexto, ponle que no me dice inútil, me dice siervo inútil. Ya se oye mejor. Qué tremendo es, amados. Dice Mateo 5:41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Enseñanza de Jesús. El contexto es, en la antigüedad, en el tiempo de Jesús, Israel ha sido conquistada por el Imperio Romano. Un soldado romano tenía autoridad de muchas cosas. Y el soldado romano podía decirle a cualquier ciudadano, hey, toma ese costal y llévalo 1 milla. Y el ciudadano de Israel tenía que tomar esa carga, ese costal, y llevarlo 1 milla. ¿Qué sentirías de encontrarte al soldado romano? ¿Qué irías diciendo mientras tomas su costal y te lo echas en el hombro y vas caminando? Irías hablando en lenguas.
cosas raras que él no entendiera, ¿verdad? E irías protestando, ¿sí? Y Jesús dice, hey, si te pide una, llévaselo dos. Porque la primera solo me convierte en un siervo inútil, pero en la segunda es transformado mi corazón, porque en la segunda es la que yo voy a dar como ofrenda para bendecirlo. En la segunda es donde se quebranta mi espíritu. En la segunda es donde dejo de tener malos pensamientos. En la segunda es donde puedo aprender que estoy haciendo algo por Él. Muchas veces podemos creer que hacemos tantas cosas por Dios y no estamos haciendo nada. No hacemos nada. Solo estamos haciendo lo que dice la Escritura. ¿Cuántas veces decimos, es que te amo en Cristo? Charlie, te amo en Cristo. ¿Te gusta? La verdad. Te amo en Cristo. O sea, significa, si no tuviéramos a Cristo, me das igual. ¿Te gusta eso? Suena muy bonito y es altamente espiritual. Pero es muy diferente a decir, te amo porque quiero amarte. Te amo porque he tomado una decisión. Te amo no porque Dios me dijo que te amara. Te amo porque te quiero amar. Punto. ¿Cuál prefieres? Para llegar a la segunda, hay que pasar por la primera. Hay que pasar por la primera milla. Esto se lo dije hace poco a un discípulo. Le dije, ¿tú crees que yo te amo a ti porque Cristo me lo pidió? Le dije, te amo a ti porque yo decidí amarte. Por eso te amo. Pero aprendí a través de la obediencia del siervo inútil. Así aprendí a amar a la gente. Así. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero hay una verdad, hay muchos prójimos que son difíciles de amar. Son difíciles, simplemente son difíciles. Y necesitas hacerlo primero por la obediencia a Jesús y después en la segunda milla de forma extraordinaria lo vas a amar porque tú decides amarlo, porque tú quieres tener una relación con Él, porque quieres tener un vínculo con Él o con ella. Estamos dispuestos a esa segunda milla cuando es alguien a quien amamos, a la novia con la que nos queremos casar, a la chica con la que queremos conquistar o nuestros hijos. No, pero con aquellos prójimos que son difíciles de amar. Difíciles de amar. ¿Sabes cómo Dios hace cosas? Cuando uno no tiene la dimensión de lo que va a suceder después. Hubo un día, no sé si te acuerdas, Lucas, hubo un día que yo fui a predicar donde Lucas estaba antes con sus papás. Lucas estaba bien chavito, todavía está chavo, pero estaba chavito. Y prediqué algo sobre obediencia, tal vez algo parecido. Y entonces al final, Lucas pasó y tomó la guitarra. ¿Sí? Y yo había enseñado, me atrevo a pensar que algo parecido porque yo hablé sobre que teníamos que dar más de lo que Dios nos pedía. Y entonces Lucas pasó y empezó a tocar. E hice un llamado en el nombre de Jesús. Y wow, toda la gente pasó a querer ser ministrada. Y Lucas estaba atrás en la guitarra. Y fue una reunión muy padre porque Dios le estaba dando palabra a todo el mundo. Fue hermoso lo que pasaba, pero pasaba el tiempo. Pasaba el tiempo. Ahí tuvimos varias reuniones muy largas, ¿verdad? Y Lucas, ¿saben qué hacía Lucas? Tocando. Y yo acá orando, mi esposa orando. El chiste es que al rato ya cuando quedaban poquitos, ya venían y como a pedir consejo. Y entonces ya empecé yo a platicar con la gente. Y para esto habían pasado más de 2 horas. Y alguien vino y me dijo, pastor, que si Lucas ya puede dejar de tocar. ¿Te acuerdas?
Ya estaba yo cotorreando. Y Lucas seguía tocando. Lucas seguía ahí. Y entonces volteé a verlo y me reí. Dije, ¿cómo sigue ahí después de más de 2 horas tocando? Yo creo que en la primera hora estaba intercediendo en lenguas por mí. Y me acuerdo, Pelón es testigo, que les vine y les platiqué a la alabanza, ¿verdad? Vine y les dije, ¿saben qué me pasó? Me pasó esto. Y nunca me imaginé en ese momento que Lucas iba a venir acá. Pero siempre recuerdo eso. Digo, otro me hubiera mandado a volar después de que ya ministré a algunos y se da cuenta que empiezo a cotorrear, se baja y ya. El Lucas seguía toque y toque y toque y toque y toque. No sé qué pensó. Espero que haya sido bueno. Porque le pasó lo que pasa muchas veces a la gente de alabanza y adoración, que no son ministrados de una forma de imposición de manos, de una palabra. Un montón de gente, esa vez fue mucha gente, ¿sí? Y yo después de eso, yo nada más les dije, ya que deje de tocar, pero no vine hasta donde estaba él a decirle gracias y orar por él, sino que me regaló su segunda milla, su segunda hora, me la regaló. Y después de todo eso, años después, me dice, pastor, es que queremos que tú seas nuestro pastor, santo Dios. Bueno, desde que me pidieron que los casara. Esa segunda milla fue especial. Más de 2 horas. Más de 2 horas. Amados, cuando vamos más allá de nuestras fuerzas, entonces sucede algo en el corazón. ¿Sí? A lo mejor en 1 hora él me pudo haber odiado, pero en la segunda dijo, le serví al siervo. Sí. Qué importante es, más allá de ser un inútil, un siervo inútil. Si Dios me dice, 3 pasos es la orden y yo doy 1, 2, 3, hasta aquí soy un siervo inútil. Pero yo digo, Dios, no, te doy los otros 3. Los otros 3. Que un culto, no, yo quiero los 2. Que vamos a adorar 15 minutos, yo quiero media hora, Señor. Yo quiero entregarme a ti. Yo quiero estar contigo. Yo no quiero ser de los que llegan tarde. Yo quiero estar atento a todo lo que tú haces. Señor, quiero crecer, quiero ser extraordinario. Quiero ser extraordinario. Wow, esto no es natural. Esto es sobrenatural. Sobrenatural. Termino con este pasaje, Hebreos 5, versículo 11. Voy a leer del 11 al 14. Dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Qué fuerte es lo que dice aquí el escritor de los Hebreos. Él observa inmadurez en el pueblo de los hebreos y les dice, ustedes son torpes espiritualmente. No les puedo decir grandes cosas porque no están preparados para eso. Dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. ¿Qué es lo que no sabe un inmaduro? Un bebé espiritual, un niño espiritual, no sabe hacer lo correcto. Son los que todo el tiempo están, es que no sé qué hacer. No sé qué hacer. Señales de inmadurez. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué decisión tomar, pastor.
No sé. Señales de inmadurez. Qué tremendo es esto. Y sé que esto pisa callos inevitablemente, pero lo que quiere el Señor es que comencemos a crecer. No saben hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Un maduro espiritual, ¿cómo sabe lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cómo sabe tomar decisiones? Porque a fuerza de práctica. A fuerza. Porque todos recibimos la misma medida de fe, pero hay unos que dicen, yo voy a practicar lo que dice la Biblia. Pero ¿por qué dice a fuerza de práctica? Porque decidieron poner todas sus fuerzas para obedecer a Dios. La verdad es que es difícil obedecer a Dios. Es muy difícil. No es sencillo. Es tan difícil que necesitamos al Espíritu Santo para obedecerlo. Crecer espiritualmente es tan difícil que necesita un esfuerzo, pero no un esfuerzo solo para llegar hasta donde nos piden, sino un esfuerzo para ir más allá. Un esfuerzo, fuerza de práctica. Fuerza de práctica. Qué difícil es perdonar a los que hablan mal de uno. Un día estuve en una boda y entonces me sentaron, nos asignaron lugares y el Señor me dijo, te voy a sentar con Judas. Y me sentó con gente que yo quería mucho. Y meses después entendí a qué se refería el Señor. Pero cuando el Señor te dice eso, empiezas a saber quién, de todos, a ver de todos los que están en la mesa, quién es. El Señor te lleva en ocasiones a poner la otra mejilla. Es el mismo contexto de la segunda milla. Es el mismo discurso, la misma enseñanza que Jesús estaba dando. Si te dan una bofetada, ponle la otra mejilla. Ponle la otra. ¡Qué difícil! El Señor dice que no digamos maldiciones. Para algunos, qué difíciles. Qué difícil. Qué difícil es venir y saber que tenemos que alabar a Dios, pero no se nos da aplaudir, no se nos da cantar. Qué difícil es cuando tu humanidad dice no, pero a fuerza de práctica, a fuerza de práctica. Qué difícil es llegar temprano los domingos. Qué difícil es en este tiempo superar las tentaciones. Qué difícil es para el que fue alcohólico estar en una mesa donde están sirviendo cervezas, tequila, coñac, whisky. Qué difícil es cuando los amigos te dicen, anda, tómate una, te lo prohíbe tu religión. Qué difícil es. Pero a fuerza de práctica voy a saber lo que es correcto y lo que no es correcto. A fuerza de práctica. Ponte de pie, iglesia. Es necesario crecer. Es necesario crecer. Es el propósito. El apóstol Pablo dijo que cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Pensaba, hablaba y razonaba.
¿Sabes? Si te es muy difícil obedecer, es porque no has practicado lo suficiente. Por eso cuesta trabajo. Cuando nosotros practicamos lo que se nos dice, cuando nosotros llegamos a ser siervos inútiles porque estamos practicando lo que se nos dice, entonces estamos a un paso de entrar a una dimensión extraordinaria, a la dimensión sobrenatural. Y en la dimensión sobrenatural es el punto donde desobedecer ya no pasa por la mente. Ya no es opción. Cuando uno comienza a obedecer, ¿sí? Yo recuerdo mi primer diezmo fuerte. Yo tenía un negocio, me iba bien, y mi primer diezmo fuerte me hablaba el diezmo. Me hablaba, tuve que hablarle. Conoces la historia, le he dicho muchas veces. Le hablé a mi pastor: pastor, solo necesito unos minutos. Se rió de mí porque yo quería entregar ese diezmo, porque me estaba quemando las manos, porque me lo gasté en mi mente. Me olvidé del otro 90%. Yo quería ese diezmo. Mi pastor lo recibió, oró por mí, pero se rió. Se rió. Y ahora lo comprendo, porque seguro me vio y dijo: eres un niño. Eres un niño porque estás pensando, estás razonando y hablas como un niño. Pero a fuerza de práctica, ya no es un tema que me ponga inquieto. No, ya no. La primera vez que el Señor me dijo que regalara un coche fue muy duro para mí. Nunca he dicho que fui, gloria a Dios, aleluya. No, fue doloroso. Pero la segunda vez estaba yo en una reunión en donde un pastor necesitaba un coche. Y entonces yo le dije: pastor, ahorita te vas conmigo. Estábamos en Sinacantepec. Le dije: te vas conmigo, vamos a ir por un coche que te voy a dar. El pastor lloró, se emocionó, y en la noche reaccioné y le dije: a ver, Señor, a ver, no recuerdo que tú me hayas dicho regálale el coche. Y el Señor me dijo: no, yo no te dije. ¿Qué pasó? Ya conocía yo esa ruta, ya no me dolía. Simplemente ya no. La ruta del perdón fue otra ruta dolorosa para mí. La ruta del perdón, yo no quería perdonar. Yo no quería, sin en cambio el Señor dijo, yo estaba viviendo en Torreón, dijo: habla a esa persona y dile que te perdone. Yo le dije: Señor, pero ¿por qué esa persona me ofendió más a mí? Y dijo Dios: yo estoy tratando contigo, no con esa persona. Tú vas a hablar. Y recuerdo que fui a donde tenía mi negocio para que nadie escuchara. Y fui ahí a la oficina. No quería que escuchara a la gente que trabajaba conmigo. Hablé y me costó mucho trabajo. Mucho. Le daba vueltas y vueltas y vueltas hasta que escuché la voz de Dios que dijo: ¿y cuándo vas a dejar de actuar con mediocridad? Y lloré y le dije: perdóname. ¿Sí? ¿Y sabes qué fue la frustración más grande? Que esa persona no me dijo a mí: perdóname.
se enseñoreó y dijo: está bien, qué bueno que reconozcas tus errores. Y por dentro, me estaba consumiendo de coraje. Le entregué mi corazón, lloré y le valió gorro. Cuando colgué, ahora yo lloraba de coraje. Y me dijo el Señor: bien, buen siervo y fiel. Y no entendí. Dije: estoy enojado, Señor, estoy enojado. Y dijo: pero hiciste lo que te dije. Ahora no me cuesta trabajo ni decir que me perdonen, ni perdonar. Pero fue un niño que pataleaba. Fue un niño que yo quería, si yo te decía perdóname, que tú me dijeras también, para quedar empatados. Pero no fue así. Y aprendí. Tú quieres. El trato es para ti. Dios quiere que llegues a ser un siervo inútil para después llevarte a una dimensión poderosa. De ustedes, ¿quiénes quieren crecer? Levanta tu mano si tú quieres crecer. Y no estoy diciendo que yo sea un súper maduro, porque este proceso no va a terminar. Todos los días tengo que aprender algo. Solo estoy compartiendo las áreas que el Señor ha ido trabajando. Tengo otras. Pero sabes, quiero orar en el nombre de Jesús, que los que hemos levantado la mano, que el Señor nos lleve a crecer. No queremos ser, no lo digo de forma despectiva, sino en el contexto, no queremos ser enanos espirituales. Queremos crecer. Queremos crecer. Padre, en el nombre de Jesús, el propósito es crecer. El propósito es crecer. Ve nuestras manos, Dios. Nuestra mano arriba es señal de aceptación, que no hemos crecido lo suficiente, que tenemos que crecer más. Señor, en el nombre de Jesús, queremos crecer. Ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos a escuchar las instrucciones que tú nos das y comenzar un proceso de obediencia hasta llegar a ser siervos inútiles. Y en ese momento, Dios, cuando llegamos a ese nivel, que nuestros corazones decidan la milla extra. La milla extra. Más de lo que tú nos pides. Queremos amarte más de lo que tú nos pides. Queremos estar contigo más tiempo de lo que tú nos pides. Queremos gozarnos más de lo que tú nos pides. Queremos caminar contigo más de lo que tú nos pides. Queremos perdonar más de lo que tú nos pides. Queremos amar, porque es nuestra decisión amar, y no solo por obediencia. Queremos amar por nuestra propia decisión. Tú nos ayudas al comienzo, pero después sea una decisión. Amar y bendecir a quienes hablan mal de nosotros. Hablar y bendecir a aquellos que nos son incómodos.
Amar y bendecir a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han abofeteado con sus palabras. Amar, amar de forma extraordinaria. Perdonar de forma extraordinaria. Ser obediente de forma extraordinaria. Caminar contigo en el mundo sobrenatural y no solo en el terrenal. Porque el siervo inútil solo camina en una obediencia como del Antiguo Testamento, pero el extraordinario entra a tu dimensión, a tu presencia, contigo. Padre, gracias. Gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por cada uno de tus hijos que he escuchado, Dios. Te pido que los llenes de bendiciones y los hagas crecer, que tengan hoy y respondan a ese llamado que has hecho a su corazón, que los bendigas con gracia y poder, que tú, mi Dios, los fortalezca, los que están aquí, los que están en internet. Que esta noche, Señor, los ministres aún en sueños. De forma extraordinaria tu gracia se manifieste. Y Dios, que a fuerza de práctica, Señor, seamos capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. En tus manos estamos, Dios. Y esta noche, Dios, bendigo a tus hijos. Padre, que los que aún se van a trasladar, Padre, como los que estamos aquí y algunos están en su trabajo, Dios, nos lleve seguros a casa. Guárdanos de cualquier contratiempo, de cualquier enfermedad, de cualquier contagio, de cualquier asalto, intento de secuestro, de cualquier situación de violencia, Dios, en el nombre de Jesús. Guárdanos, llévanos con bien a casa. Y cuando ya estemos todos en casa, Dios, tu presencia nos siga ministrando toda la noche. Y durante la noche, siembres el deseo en nuestro corazón por crecer y ser intencionales en nuestro crecimiento. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.